En el examen de mañana, patojos, si ustedes siguen pensando así de cuadrados, si siguen pensando así y no se atreven a ver soluciones más allá de lo que tienen enfrente, va a sonar duro lo que les voy a decir, pero es que de verdad quiero que lo entiendan. Si siguen pensando así, no van a ganar ese examen, patojos. Y de verdad, no es con la intención de asustarlos, de verdad que no es con la intención de molestarlos, no es que me paguen más si todos pierden, no, patojos, de verdad que no. Mi único interés, o sea, el mío y del ingeniero Dávila, es que ustedes de verdad desarrollen esas habilidades de análisis. Para nosotros sería bien fácil colocarles problemas como esos primeros dos de la hoja de trabajo, que si ustedes se dan cuenta, ahí están todos los datos y únicamente tienen que utilizar el modelo. Pero díganme qué aprenden ahí, patojos, díganme qué análisis hacen ahí. Entonces, no es nuestro interés formarlos como máquinas, no es nuestro interés formarlos como personas que solo repiten y repiten y repiten procesos sin saber por qué. Nuestro interés es realmente formar técnicos y ser técnicos es algo bien difícil. O sea, una persona que es técnica es algo bien difícil. Si ustedes me preguntan a mí si yo soy técnica, yo les podría decir sí, les podría decir no, les podría decir no sé, porque llegar a ese nivel es bien difícil y cada día uno va formándose para poder llegar a ese nivel de técnico. Entonces, no cualquiera es técnico, no cualquiera lo es, y por eso es que nosotros los evaluamos así, por eso es que damos las clases así, porque eso es lo que nos interesa. Y solo para que ustedes lo sepan, patojos, este curso de ecología, cuando yo lo recibí ya hace algunos añitos en la ENCA, pues era un curso bien diferente. Y no es por querer hablar mal de nadie, patojos, pero el curso que yo recibí era un curso de historias personales del maestro, ¿sí? Llegaba a contarnos cómo era su vida amorosa, cómo era su vida en su familia, y al final, pues me sé la vida del profesor, pero yo no aprendí nada de ecología. Entonces, la intención aquí es que ustedes puedan aprender un poquito de ecología y que también puedan darse cuenta de que este es un curso integrador. Ustedes ya habrán visto que en esta unidad hay cosas de matemática que ustedes ya vieron en el curso de matemáticas, pero ahora lo estamos aplicando aquí en ecología. Hay un montón de cosas de biología que ahorita las estamos aplicando en ecología. Entonces, es importante, se los decía ayer, que ustedes memoricen conceptos, porque la memoria es una parte importante, pero más fundamental es que puedan aplicar esos conceptos, que ustedes puedan tomar esa teoría que saben y poderla aplicar para resolver un problema. Entonces, para mí sí era bien importante hacerles saber esto, que deben de ser analíticos, que deben pensar más allá de lo que tienen y que deben ir con esa mentalidad de resolver problemas y no quedarse estancados en una cosita tan simple como lo que vimos o como lo que les acabo de hablar. Otra cosa, antes de que se me olvide, ayer también les comentaba de que no somos tan cuadrados en el hecho de los resultados, patojos, y para mí es mejor decírselos. En las respuestas del examen siempre las configuramos con un más menos, porque he visto que ustedes tienen ese miedo con los decimales, tienen ese miedo con aproximo, no aproximo, dejo decimales, lo dejo enteros, ¿qué hago? Cuando ese es conocimiento que es de el propedéutico básico, que yo sé que lo tienen, pero por alguna razón les da miedo aplicar ese conocimiento. Entonces, para que estén tranquilos, para que no estén pensando, dejo 2 decimales, dejo 3 decimales, aproximo, ¿no? Les digo, en la respuesta siempre dejamos un rango. Por ejemplo, en ese problema 5, creo que la respuesta era 37.6 días, me parece.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Configuramos en el examen un más menos 0.5 para que todas las respuestas entre 37 a 38.5 estén correctas, para que ustedes de verdad no se preocupen por esas cosas que son detallitos, que no son tan importantes y que se dediquen mejor y se enfoquen y dediquen su tiempo a resolver el problema que es lo importante. Entonces, para finalizar esta parte, solo les digo, lean bien las instrucciones. Siempre en las instrucciones nosotros les damos las indicaciones de qué es lo que esperamos que ustedes respondan. Entonces, lean, asegúrense de comprender las instrucciones y con eso, pues, creo yo que van a tener asegurado un éxito. Y recuerden lo que les dije, si no analizan, si no se detienen a pensar, ese examen de mañana pues va a estar muy feo. Ahora, si ustedes realmente se detienen a pensar y analizan y se detienen, toman su tiempo para poder comprender lo que están haciendo, entonces no va a haber ningún problema. Y eso era lo que les quería decir, por eso me tomé ahí unos minutos para que ustedes lo sepan, porque sí es bien importante. No sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que les acabo de mencionar. Si no, pues vamos a comenzar con la clase. Para los de la sección D, les aviso, vamos a comenzar desde acá, debido a que con la sección B, pues nos quedamos ahí un poquito con unas 3 diapositivas antes. Entonces, desde aquí lo retomamos, patojos, y que les sirva de repaso a los de la sección D. Nos quedamos hablando de la extensión o amplitud del nicho y decíamos que es esta distribución o área en la cual un organismo va a cumplir su función, va a desempeñarse en el ecosistema. Decíamos que esta extensión o amplitud del nicho pues está condicionada por los factores ambientales, está condicionada por todas las condiciones ambientales y también va a estar condicionada por la presencia o ausencia de otros organismos que van a ser competidores de esos recursos. Hablábamos que esta extensión de nicho puede ser sumamente amplia en organismos que están muy adaptados a un gran rango de condiciones ambientales, que se adaptan fácilmente. O la amplitud del nicho puede ser muy estrecha, ¿sí? Puede ser bastante pequeñita para aquellos organismos que son muy específicos para sus condiciones ambientales. Los organismos que tienen una amplitud de nicho grande son llamados organismos generalistas. Y los individuos u organismos que tienen una amplitud de nicho muy reducida son llamados organismos especialistas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la amplitud del nicho, nosotros podemos hacer esa clasificación de los organismos. A continuación vamos a ver bien las características de estos. No sé si tengan dudas. Bueno, entonces veamos lo que les decía. De acuerdo al tamaño y forma de la amplitud del nicho, así van a ser las especies que las podemos distinguir entre generalistas y especialistas. Veamos las características de los generalistas. Estos se ajustan a los cambios ambientales, tienen una alta capacidad de adaptación. Josué. Generalistas o cerrados, eso es el nivel de factor ambiental. Generalistas es lo que estamos viendo acá, José, que se adapta a los cambios ambientales. Digamos que esos factores ambientales pueden ser muy cambiantes, que a estos organismos les va a dar igual y de todas maneras van a ajustarse o adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, un factor ambiental puede ser la temperatura, un rango de temperatura muy amplio que podría ser de 5 grados hasta 40 grados. Es un rango de temperatura muy amplio, pero un organismo generalista
podría adaptarse a esas condiciones. No importa si está en 5 o si está en 40 grados, que de todas maneras logra adaptarse y sobrevivir en cualquiera de esas condiciones. Entonces, a eso se refiere. Los organismos generalistas tienen rangos de condiciones ambientales muy amplios. Otra característica, sí, creo que quedó. Ajá, y eso teniendo en cuenta los factores ambientales. Correcto. Factores ambientales, recuérdense ahí de todos los factores abióticos de efecto físico y de efecto químico que ya hablamos. Entonces, viento, la temperatura, la cantidad de luz, todos esos factores ambientales para un organismo generalista pueden tener rangos muy amplios. Dice alta capacidad de utilizar recursos. Esto se refiere más que todo a que los generalistas van a aprovechar prácticamente cualquier recurso que tengan a la mano. Hablemos de alimento. Un organismo generalista se va a alimentar de cualquier cosa, por decirlo así. Entonces, no depende de un solo recurso para sobrevivir, sino que sobrevive con los recursos que hay en el medio. Por eso dice alta capacidad de utilizar recursos. Lo que haya en el medio, lo aprovecha. Sí, Rodolfo. Cuando habla de capacidad, es diferente a eficiencia, ¿no? Es diferente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la eficiencia. Digamos, aquí está diciendo alta capacidad de utilizar recursos, entonces relacionémoslo con eso. Que lo que haya en el medio, este organismo lo va a poder aprovechar porque no depende de un recurso en específico. Si hablamos, por ejemplo, de un animal herbívoro, podríamos decir que si es generalista se puede comer cualquier planta, desde un pasto hasta las hojas de un árbol, ¿sí? No depende solo del pasto o no depende solo del árbol, sino que tiene esa capacidad de utilizar los recursos que estén presentes en el medio. Hablando de los especialistas, pues van a ser lo contrario, ¿verdad? Nehemías. Una pregunta, así como el maíz que se adapta a diferentes temperaturas, pero es muy susceptible al viento, ¿tiene características generalistas o no? Sí, en el caso del maíz, podríamos decir que tiene características generalistas porque lo vemos prácticamente en cualquier ambiente. Pero recordemos una cosa, que el maíz depende plenamente del cuidado del humano. Entonces, ya sea que haya altas temperaturas o bajas temperaturas, alta precipitación o baja precipitación, el maíz va a estar presente en prácticamente cualquier ambiente. Eso lo vemos aquí en Guatemala. El maíz está distribuido en todos los lugares de Guatemala, pero tomando en cuenta que depende de ese cuidado del humano. Entonces, sin el humano, el maíz no sobrevive. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y hablando específicamente de lo que sucede de manera natural, entonces los generalistas por sí solos pueden sobrevivir en cualquier ambiente. Melanie. Ingeniera, esto quiere decir de que en la naturaleza se consideran estos dos, pero como ya especie que nosotros utilicemos para nuestro beneficio, nosotros lo adaptamos a cuál de las dos va a ser. Entonces, veámoslo así. Esta pregunta de Melanie es bien interesante porque lo que queremos que ustedes comprendan es que todas las especies que aprovechamos, todas las especies que utilizamos con fines productivos, en algún momento estas especies eran parte de un medio ambiente natural. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se sacaron de ese medio ambiente natural y en la actualidad lo que tratamos es de darles todas las condiciones que sean lo más parecidas a ese medio ambiente del cual originalmente eran parte. Entonces, al hablar ya de cuestiones productivas, nosotros vamos a ir modificando las condiciones ambientales y vamos a ir
haciendo que esas especies se adapten a las condiciones que nosotros les brindamos. Entonces, hablar de estos conceptos en ambientes artificiales, manejados, productivos, se complica un poco, ¿verdad? Porque ahí siempre está metida la intervención humana. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les decía, los organismos especialistas, ¿sí, José? Entonces, acá estamos hablando naturalmente, sin intervención humana. Correcto. Esto es lo que existe en el ecosistema. De manera natural podemos encontrar organismos generalistas, organismos especialistas. Y lo que les decía, nosotros podemos extraer de un medio natural un organismo de estos, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de darles todas esas condiciones lo más parecidas posibles para que sean productivos. Tenemos los especialistas, dice que estos son más específicos en su distribución y actividades. ¿Qué quiere decir? Que estos van a tener rangos, van a tener condiciones ambientales bien específicas para poder desempeñarse, para poder realizar sus actividades. Estos no van a ser como los generalistas, que van a tener rangos, por ejemplo, de temperaturas bien amplios. No, en este caso, en los especialistas, hablando de la temperatura, pues su rango va a ser bastante estrecho. Van a tener características del medio ambiente bien específicas para poderse desarrollar. Y aquí lo que hablábamos, la baja capacidad de utilización de recursos. En este caso, estos organismos sí dependen de un recurso en específico. El ejemplo que utilizaba anteriormente, si tenemos un animal herbívoro, por ejemplo, existen animales herbívoros que solo se alimentan de una planta en específico. Podemos hablar, por ejemplo, del oso panda que únicamente anda ahí comiendo bambú. ¿Qué pasa? Si hay algunas otras plantas, pues no las aprovecha porque depende de un solo recurso. Por eso dice aquí baja capacidad de utilización de recursos, porque en el medio pueden haber un montón de recursos, pero si no está el que ese organismo necesita, no lo va a poder utilizar. Y esto nos lleva a lo siguiente, que cuando este organismo encuentra el recurso que necesita, lo va a aprovechar al máximo. Va a ser altamente eficiente para aprovechar ese recurso que necesita. Entonces ahí la pregunta de Rodolfo decía, esto se refiere a la eficiencia. Entonces veámoslo así. Los especialistas encuentran el recurso que necesitan y lo utilizan eficientemente. Le sacan el máximo provecho. Mientras que los generalistas, al poder utilizar cualquier recurso, al poder utilizar lo que haya, se van a convertir más o menos en unos desperdiciadores. No van a aprovechar el 100% de los recursos, sino que van a ir ahí probando de todo un poco, y eso los hace ser menos eficientes. ¿Sí? Van a tener desperdicios porque pueden utilizar cualquier cosa. En cambio, los especialistas, al ser muy específicos, una vez encuentran su recurso, le sacan el máximo provecho. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí, Carlos? Ingeniero, me surgió la duda con esto. Aquí tiene que ver tanto para los, digamos que los generalistas tendrían más fecundidad, por así decirlo, que los especialistas, ya que como al aprovechar más recursos, que encuentran en su medio, los generalistas tienen más posibilidades de sobrevivir, de poder reproducirse. En cambio, con los especialistas no, digamos. Pues lo podríamos ver así, Carlos. Ustedes están en lo correcto. Solo recordemos, si un especialista tiene todas las condiciones necesarias, está en condiciones ambientales adecuadas, tiene acceso al recurso específico que requiere, pues ahí su desarrollo, su reproducción van a ser óptimas. Entonces, en ambos casos, siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas,
ambos se van a desarrollar de manera óptima. Pero si lo vemos así, podría ser un poco más difícil para los especialistas poder encontrar sus condiciones y esto los podría llevar a una baja reproducción. Entonces, veámoslo así de esas dos formas. Siempre y cuando encuentren sus condiciones adecuadas, todo lo demás va a ser de manera óptima. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, para ir finalizando esta parte de los organismos generalistas y especialistas, tenemos aquí una serie de ejemplos. Aquí tenemos al picudo de la vaina de frijol y vean el nombre, es bien específico, que nos indica el nombre que este insecto únicamente va a alimentarse, va a sobrevivir, va a llevar a cabo su ciclo de vida si tiene acceso a las vainas de frijol, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos aquí a este organismo que es el gusano de elote. Yo creo que les dije el nombre, Heliotis, o anteriormente era conocido como Heliotisea, ahora es Helicoverpacea. Entonces, ¿qué es lo que hace este individuo? Pues va a estar específicamente en aquellos elotes o frutos en formación. Entonces, solo va a estar en condiciones adecuadas, solo se va a desarrollar si está presente ese recurso. Otro ejemplo de individuo o de organismo especialista, aquí tenemos al barrenador de los tallos de aguacate. Entonces vean los nombres, son bien específicos. ¿Qué idea nos da? Que solo va a sobrevivir, solo se va a desarrollar si está presente en los tallos de aguacate. A este de aquí, que ya se los hemos mencionado un montón de veces, el gusano cogollero del maíz. ¿En dónde sobrevive? En los cogollos del maíz. ¿Qué recursos necesita los cogollos del maíz? Si no hay cogollos del maíz, simplemente no va a poder desarrollarse. Aquí yo creo que esto ya se los habíamos hablado, el hecho de que este gusano cogollero es bien territorial. Eso quiere decir que por lo regular hay un solo gusano por meristemo, por cogollo. Y si por alguna razón llega a estar presente otro gusano más, lo que hacen es competir y uno se come al otro. Entonces son bien territoriales y en algún momento se pueden convertir en caníbales, ¿verdad? Porque se matan entre ellos si hay más de un gusano de cogollo. Estos que tenemos acá son los thrips. En el caso de los thrips, pues pueden estar presentes en varias especies vegetales, pero van a ser bien específicos en la parte del vegetal que dañan, que puede ser las flores, y por ende van a provocar daños en los frutos. Entonces no los vamos a encontrar en hojas, en tallos, raíces, sino que específicamente en flores y por ende en los frutos. Entonces vean, organismos especialistas que tienen un recurso específico, que son bien específicos en sus condiciones ambientales para poder desarrollarse, versus un organismo generalista. ¿Cande? Sí, ingeniera, este también se da en el caso del nemato, que solo sobrevive en las raíces, o sea, que crecen las larvitas del nemato. Entonces, vea, su duda la podemos aclarar con esto que vamos a explicar de la gallina ciega. Si lo vemos así, solo está presente en las raíces, ¿verdad? Solo va a estar atacando las raíces cuando hay larva. Pero ¿qué es lo que ocurre? A la gallina ciega no le importa si es una raíz de maíz, si es una raíz de frijoles, si es una raíz de lo que sea, siempre y cuando sea raíz vegetal, pues se va a aprovechar de eso. Entonces, en el caso de los nematos, muchas especies que atacan o que son problema en las raíces, pues de igual manera van a estar presentes sin importar qué especie vegetal sea. Entonces ahí podemos hablar de organismos generalistas que están adaptados a un rango de condiciones ambientales bien amplias. La gallina ciega la podemos encontrar
en un montón de condiciones ambientales y que van a estar aprovechándose de un montón de especies vegetales. Entonces, este es un organismo generalista. Josué. Ingeniera, el primero ha dicho que era el picudo de palma. Este es del frijol, de la vaina del frijol. Ah, bueno. Una pregunta, Josué Alejandro. Ingeniera, entonces podríamos decir que las especies endémicas tienen características especialistas. Sí, realmente ese es un buen análisis. Las especies endémicas, como lo estudiamos, están restringidas a una distribución bien específica. Van a depender de un recurso bien específico y esto podría ser coincidente con las características de los especialistas. Solo Cristel aquí pregunta acerca de si no pasaría lo mismo con los trips. Entonces los trips, lo que sucede es que no están distribuidos en especies vegetales tan ampliamente como sí sucede con la gallina ciega. Y en el caso de los trips también van a tener condiciones ambientales más específicas. Por eso es que los incluimos entre los especialistas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar esto por acá y para ir finalizando esta serie de conceptos, hay algo que hemos venido mencionando un montón y es la dominancia, el individuo dominante. Lo hablábamos cuando vimos los ecotonos, que una especie dominante puede hacer que una comunidad avance, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es dominancia? Esta es una fotografía de un bosque en Totonicapán y aunque aquí abajo podemos observar algunos árboles de especies latifoliadas, es decir, de hoja ancha, aunque la calidad de la fotografía no es tan buena, yo sé que ustedes pueden distinguir que aquí lo que más hay, lo que domina, son coníferas. Y si la fotografía estuviera en mejor definición, podríamos distinguir que lo que domina acá son los pinos, ¿sí? Son pinos. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esta fotografía? Que la especie dominante son los pinos. ¿Hay más especies? Sí, pero lo que está predominando en este ambiente son los pinos. Entonces, el organismo dominante es aquel, como su nombre lo indica, el que predomina, el que tiene una mayor capacidad de captar los recursos y por ello va a repetirse o va a estar ocupando un mayor espacio. Entonces, ¿de qué depende la población dominante? Lo que les decía, pueden ser los individuos más numerosos en el medio, los más abundantes. Esto también puede depender, una especie dominante también puede depender de su poder invasor, pueden ser altamente invasoras y por ello es que van a dominar en el ambiente. O bien son los organismos, digámoslo así, más grandes que ocupan un mayor espacio en el ambiente y por eso es que dominan. Cualquiera de estas características, ya sea solo una, dos o tres o las tres juntas, pueden hacer una población dominante. Entonces, ahora sí, quiero que relacionen eso. Cuando estábamos hablando de ecotono, les decíamos que ese ecotono, que es ese espacio de mezcla de especies, donde una puede ser más dominante y esto puede conllevar a que la comunidad avance, es debido a estas características, ¿verdad? Una especie dominante puede ser invasora o puede tener mayor cantidad de individuos y por ende estarse reproduciendo, o bien pueden ser organismos muy grandes que ocupan una gran cantidad de espacio. Sí, José. Ingeniera, cuando hablamos de depredación, usted dijo que las más numerosas van a ser las presas. Entonces, ¿se podría decir que estas son las presas? No necesariamente, José.
Y esta pregunta la vamos a resolver bien en la siguiente unidad. Yo creo que para hoy ya no nos da tiempo, pero tenemos toda una unidad de interacciones y vamos a hablar de eso, ¿sí? Cuando hablamos de animales, sí puede ser que la población presa tenga mayor cantidad de individuos y por ello necesita un control que va a ser el depredador, pero no siempre sucede así. Entonces, eso no se preocupe, lo vamos a terminar de entender en la siguiente unidad. Y aquí nos pregunta Rodrigo, ¿depende del estrato? Sí, todo esto está relacionado con la estructura vertical, que son los diferentes estratos, arbóreo, sotobosque, arbustivo y herbáceo. Pero se los decía ayer en la tutoría, por ejemplo, ustedes ya tienen este ejemplo del pasto jaraguá, que al ser un pasto está en el estrato herbáceo, pero ustedes ya saben que tiene un alto potencial invasor, ¿sí? Entonces podría ser en determinado momento un pasto como el jaraguá, que es tan agresivo, que es tan invasor, pueda llegar a desplazar incluso arbustos, incluso el estrato sotobosque. Entonces, para que nos quitemos un poco esa idea de que por ser el más grande un árbol siempre va a dominar, no necesariamente tiene que ser así. Hay plantas parásitas, por ejemplo, que tienen un crecimiento trepador, que podría ser considerado del estrato herbáceo también, pero pueden llegar a dominar por ese potencial invasor. Entonces, sí, debemos recordar los estratos, pero siempre teniendo en cuenta que estas características creo que hay alguna duda. ¿Sí, Josué? Ingeniero, entonces nos tenemos que basar en estas características, no solo de generalizar. Correcto. Es que ustedes ahorita ya tienen un montón de elementos para poder hacer el análisis. Ya conocen que el ecosistema terrestre ustedes lo pueden estudiar de acuerdo a la estructura vertical. Ya conocen los estratos. Si está presente, es el que va a influir más, es el que tiene esa capacidad de acaparar la mayor cantidad de recursos, pero también tienen que tener en cuenta estas características. Que cualquier especie con estas características puede llegar a dominar el medio. ¿Preguntas? Entonces, vamos a dejar todo este tema por acá, patojos. Y bueno, aquí hacía falta una característica, que los organismos dominantes controlan e influyen sobre el resto de la comunidad. Esto lo vimos en el estrato arbóreo, ¿verdad? Que eran los que más influían siempre y cuando estén presentes. Por eso hay que tener en mente eso, que en el ejemplo que yo les ponía, un pasto puede ser tan invasor que puede llegar a reemplazar o puede llegar a dominar una comunidad completamente. Entonces, siempre y cuando esté presente el estrato arbóreo, ya sabemos que esos son los que van a influir más sobre la comunidad. Entonces, yo creo que ahora sí, vamos a dejar esta serie de conceptos y vamos a pasar a ver un tema, digamos, un poco diferente. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, vamos a entrar a hablar de los ecosistemas. El ecosistema lo vamos a entender como un conjunto de comunidades. Recuerden, venimos hablando de individuo u organismo, pasamos a población, pasamos a comunidad y ahora vean, estamos hablando de ecosistema y el ecosistema va a ser un conjunto de comunidades. Entonces, este es un concepto más amplio, más general, y venimos desde lo específico hasta lo más general. Dentro de las comunidades de organismos, pues vamos a hablar de la biocenosis, como ya lo habíamos dicho, y esta biocenosis, vean, se puede dividir en tres.
fitocenosis, que son las comunidades vegetales, zoocenosis, que son las comunidades animales, y microbiocenosis, que son las comunidades de microorganismos. En el concepto de ecosistema, lo nuevo o lo interesante es que estudia no solo las comunidades de manera estática, digamos, sino que estudia la interacción, es decir, las diferentes relaciones que existen entre estas comunidades con su medio físico, que como ya sabíamos, le llamamos biotopo. Y siempre todos estos estudios, todas estas relaciones, interacciones, se van a dar en un espacio y en un tiempo determinados. Entonces, este es un concepto bien teórico, ¿sí? Que en el ecosistema vamos a estar estudiando las diferentes comunidades de seres vivos y cómo interactúan con su medio físico y también entre ellas mismas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces existen dos tipos de ecosistemas que vamos a estar estudiando: el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Del ecosistema terrestre, nosotros ya entendimos que este se estudia de acuerdo a los estratos verticales que hay en él. El biotopo está conformado de estratos verticales. Y lo que vamos a empezar a hablar ahora es cómo nosotros podemos estudiar el ecosistema acuático. Aquí no lo vamos a hacer de una forma vertical, aquí va a ser más bien de una forma horizontal y ya les voy a explicar de qué se trata eso. Entonces, estos son los dos grandes tipos de ecosistemas que existen: el terrestre y el acuático. Bien, voy a continuar. En el caso de los ecosistemas acuáticos, vamos a ver que existe una división, y esta división va a ser más que todo en función a las propiedades de concentración de sales. Vamos a hablar primero de un ecosistema marino y de un ecosistema de agua dulce. Entonces, vean, esto va a estar en función a la concentración de sal. Eso es lo que va a ser la división entre un ecosistema acuático y otro: ecosistema marino y ecosistema de agua dulce. Comenzamos con los ecosistemas marinos, que como su nombre lo indica, están formados por los mares, que también les llamamos océanos, ¿verdad? Mares, océanos, marismas. Las marismas son zonas que tienen una altitud menor a nivel del mar y que con las mareas se inundan. Entonces, a eso se le llama marismas. Están cercanos a las playas y con mareas altas se inundan y es un ecosistema marino. La principal característica es que la concentración de sal en este tipo de ecosistemas es del 3.5%. Pareciera poquito, pero si ustedes han ido al mar, patojos, a bañarse ahí, sabrán que eso es bastante salado, ¿sí? Entonces, hay zonas del océano donde esta concentración puede ser mayor, hay zonas del océano donde esta concentración puede ser menor, pero en promedio se maneja esta concentración del 3.5%. Esta condición de salinidad hace que los ecosistemas marinos sean medios con condiciones adversas. O sea, este 3.5%, vean, hace que el ecosistema marino sea un medio de unas condiciones extremas. Por lo tanto, los organismos que viven en estas condiciones tienen que estar sumamente adaptados para soportar estas condiciones. Y algo bien importante es lo siguiente: cuando un ambiente tiene condiciones adversas, tiene condiciones extremas, esto hace que los medios sean más estables. ¿Qué quiere decir esto de que sean más estables? Es decir,
que estos medios no van a sufrir de cambios a lo largo del tiempo, o los cambios que sufran no van a ser tan abruptos, no van a ser tan drásticos, porque sus condiciones adversas hacen que se mantengan, digamos, muy similares, muy estables a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan en mente, que las condiciones adversas hacen que un medio sea mucho más estable. Por eso dice aquí que el medio marino es más estable. ¿Es más estable que cuál? Es más estable que los ecosistemas de agua dulce, por ejemplo. ¿Preguntas? Esto era por las condiciones adversas, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos de medios con condiciones adversas, como el medio marino, esto hace que sean más estables. Bueno, seguimos con los ecosistemas marinos y otra característica ambiental que va a hacer diferencias en el medio marino es la cantidad de luz. Recordemos que en las primeras capas o en la capa superficial del mar, pues va a haber una mayor cantidad de luz, y conforme vamos avanzando en profundidad, ya no llega esa cantidad de luz. Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz que se recibe, vamos a dividir el medio marino en dos grandes zonas: la zona iluminada, o también llamada zona fótica, y la zona oscura, o también llamada la zona afótica. Hablemos de organismos autótrofos, ¿sí? Hablemos de organismos autótrofos, que hay organismos autótrofos adaptados a vivir en las condiciones del mar. ¿Cuál es el principal problema con estos organismos? De que vean el sustrato, por decirlo así, los afloramientos, como se llaman, el fondo marino, pues está por acá. Y si son organismos autótrofos, requieren luz, ¿verdad? Y la luz está por acá. Entonces, esa es una de las principales problemáticas que se presentan en los ecosistemas marinos, que los sustratos, los nutrientes, están muy alejados de la zona iluminada. Sin embargo, existen zonas en el mar, sobre todo lo que está más cercano a la playa, van a existir zonas donde los afloramientos, el sustrato, los nutrientes, pues sí van a quedar cercanos a la zona iluminada. Entonces, es en estas regiones donde los organismos autótrofos aprovechan para estar presentes, ya que van a tener disponibilidad de nutrientes y van a tener disponibilidad de luz. Y deben estar completamente adaptados a esas condiciones de inundación, a esas condiciones de salinidad. Entonces, lo que les decía, en los ecosistemas acuáticos hacemos más que todo un estudio de forma horizontal, ¿verdad? Vamos a hacer esa división de las zonas, y ya saben ustedes, en el caso del ecosistema marino, va a influir mucho la cantidad de luz. De acuerdo a esa cantidad de luz, entonces van a haber diferentes capas en el ecosistema marino, y en esas diferentes capas van a estar presentes diferentes organismos. Uno de los lugares menos explorados en el planeta es justamente el fondo marino. Hay muy pocas investigaciones o exploraciones, porque la presión ahí es tan alta que muchas de las cámaras o instrumentos con los que se cuentan no soportan esa presión. Entonces no sabemos con certeza qué tipos de organismos pueden estar presentes en esas zonas que son el fondo marino. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces pasemos a lo siguiente, que es el ecosistema de agua dulce. Aquí vamos a estar hablando de los ríos,
los lagos, también los pantanos, las lagunas, todos los cuerpos de agua que están en la tierra, ¿verdad? Todos los cuerpos de agua que se encuentran presentes en la tierra. Entonces, lo que les decía, estos se diferencian del ecosistema marino por su baja concentración de sales, ¿sí? Por su baja concentración de sales. Aquí la concentración, solo por decirles un número, esto ni lo anoten, pero la concentración en los sistemas de agua dulce no llega ni al 1% de sales. Por eso hablamos de agua dulce. No es que sea dulce, ¿verdad? Sino es por la baja concentración de sales. ¿Cómo hacemos para estudiar estos ecosistemas de agua dulce? Va a ser basado principalmente en las corrientes, es decir, el movimiento del agua que esté presente en estos ecosistemas. Así es como vamos a estudiar los ecosistemas de agua dulce, de acuerdo con sus corrientes. Las corrientes son el movimiento del agua. Entonces, en los ecosistemas de agua dulce, las especies que viven en ellos van a estar adaptadas a esa velocidad del movimiento del agua. Eso es lo que va a hacer una diferencia entre qué especies vemos en un río y qué especies vemos en un lago y qué especies vemos en un pantano. ¿Una pregunta? Entonces veamos, de acuerdo con ese movimiento del agua, de acuerdo con esa corriente, los ecosistemas de agua dulce los podemos dividir en lénticos, que son aquellos de agua quieta, donde el movimiento es casi nulo, dice de escaso caudal. Este caudal lo que significa es volumen por unidad de tiempo. Entonces, un escaso caudal quiere decir que el movimiento del agua es muy, muy lento. ¿Sí, José? Y Nena, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Está bien. Bueno, entonces aquí es únicamente lo importante que ecosistemas de agua dulce, baja concentración de sal y que los estudiamos de acuerdo a sus corrientes. ¿Estamos? Bueno, voy a continuar. Entonces decíamos que de acuerdo a sus corrientes hay ecosistemas lénticos, que son aquellos de escaso caudal o de agua muy, muy quieta, como lo pueden ser los lagos, los estanques y los pantanos. Ahí hay una corriente muy escasa y el agua prácticamente está ahí quieta. En el caso de los pantanos se habla de agua estancada, ¿verdad? Como en el caso de los estanques, que casi no hay movimiento. Por lo tanto, las especies que viven ahí deben estar adaptadas a esa condición del estancamiento del agua. Y los otros son los ecosistemas de agua dulce llamados lóticos, que es donde el agua sí está corriendo, el caudal es mayor, como son los ríos y arroyos. En los ríos el agua está corriendo, y por lo tanto van a tener un mayor caudal. Las especies deben estar adaptadas a ese movimiento del agua. Bien, ¿preguntas? Entonces continuamos. Y hay un tercer tipo de ecosistema de agua dulce que no lo podemos clasificar entre léntico y lótico, y por eso hay una tercera clasificación, que son los humedales. Los humedales son un ecosistema bastante interesante. Son áreas de tierra, ¿sí? Son terrenos donde se inundan, ya sea todo el año o bien de manera intermitente. Entonces, el humedal en sí es una porción de tierra, pero debido a su posición se va a estar inundando. Y lo interesante es que se inunda con agua de mar
y también puede estarse inundando con agua dulce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre ahí una mezcla de agua salada con agua dulce y esto da como resultado lo que se conoce como agua salobre. El agua salobre es menos salada que el agua de mar, pero tiene una mayor concentración de sales que el agua dulce. Estos ecosistemas, entonces, al ser así intermedios, digámoslo, van a tener especies bien específicas que solo sobreviven en esos medios. Y esto es lo interesante de los humedales, que ahí vamos a encontrar solo en esas áreas especies que no podemos encontrar en otros lugares. ¿Sí, José? Ingeniera, entonces un nacimiento de agua se podría decir que es lótico. Correcto. Y gracias por la duda. O sea, esto nos lleva a otra cosa y es para que ustedes también vayan tomando ahí conocimientos generales. Una forma común es, así como lo dijo José, de referirnos, es un nacimiento de agua. Pero no es que el agua nazca, ¿verdad? Que brote ahí de la nada, sino que recordemos que voy a tratar de hacer aquí un perfil. Esta es la parte terrestre que nosotros vemos, la litosfera, pero aquí abajo de la superficie pues hay material parental, lo que ustedes ya conocen, y dentro de ese material parental hay una serie de cavidades, digámoslo así, hay una serie de cavidades que están rellenas con agua. A eso se le conoce como acuífero. El acuífero, entonces, es el agua subterránea. ¿Qué es lo que sucede en un nacimiento de agua? Que esta parte del acuífero sobresale a la superficie. Digamos, hay un rompimiento ahí y eso es lo que nosotros vemos como un nacimiento. ¿Bien? Es para que agreguen a su vocabulario esa palabra del acuífero. Porque se perforan pozos, de dónde viene esa agua que normalmente consumimos en la casa. Pues es de un pozo que llega hasta donde está el acuífero y a partir de ahí se extrae. Bien, ¿alguna pregunta? Y es una duda con lo de eso de que se dan nacimientos. Por ejemplo, me he dado cuenta que aquí nacimientos se dan, no sé si el palo de amate, no sé si lo has escuchado. Sí. Aquí la que es verdad que lo siembran porque llama el agua y también hay otro, como una planta, no me acuerdo el nombre, pero en total que solo se da en los nacimientos. Entonces podría decir que esas son plantas específicamente de esos ecosistemas. Lo que podemos pensar es lo siguiente, que en algunos casos, en algunos vegetales, recordemos, en todos los vegetales, la raíz crece en función de las fuentes de agua, ¿sí? Eso siempre es así, la raíz va a crecer buscando una fuente de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos vegetales van a tener unas raíces más fuertes, más grandes, con mayor capacidad de penetrar en el sustrato, y eso es lo que pasa, ¿sí? Que hay especies que tienen esa gran capacidad de romper el sustrato y llegan hasta donde está esa fuente de agua. Por eso sí se les puede dar esos usos, pero no es que llame el agua, ¿verdad? Sino que son sus raíces siempre buscando la fuente de agua. ¿Sí, Melanie? Ingeniera, con el respecto a eso del humedal, es que, digamos que yo conozco un lugar que son cascadas de agua dulce, pero muy cerca de ellas está el mar. Ese punto intermedio que hay entre las cascadas de agua dulce y el mar sería considerado un humedal. Depende. Si es una zona que se inunda, que llega el agua del mar y se inunda y se mete, entonces sí podría ser un humedal. Ahora, si únicamente es el curso de un río y solo está cercano al mar, pero no hay inundación, no hay una mezcla, entonces no sería un humedal. Es que no me queda claro este concepto de que se inunda, o sea, como con las mareas o ¿cómo así? Sí, con las mareas.
Entonces, un concepto o un ejemplo de humedal son, por ejemplo, el ecosistema manglar. Yo no sé si todos tienen la oportunidad de conocerlo, a todos, pero es un ecosistema que se da entre la entrada de un río al mar, ¿sí? Previo a esa entrada del río al mar, se forman estas zonas de humedales. Entonces, va el curso del río y a la parte del río pues hay tierra, hay espacios terrestres y estos son inundados por el mar, justo por mareas altas. El mar se mete, el mar se va metiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mezcla de esa agua del río con el agua del mar y las zonas están inundadas. Pero siempre hay un flujo de agua, por eso no es un pantano, porque el agua siempre está corriendo, porque al final de cuentas ahí hay un río que va buscando el mar. Entonces, estos ecosistemas son manglares que se inundan, ya sea por el agua del río más el mar, y hay una mezcla ahí de estas dos aguas y surgen estas especies que están muy, muy adaptadas a esas condiciones. Entonces, siempre y cuando haya esa inundación, esa mezcla, es a lo que llamamos humedal. Anderson. Tengo una pregunta, ingeniera, pero es que no sé. ¿El agua es finita o infinita? Lo vamos a decir de esta forma. El agua es un recurso renovable, ¿sí? Eso quiere decir que sigue un ciclo. Si lo quiere oír más poéticamente, el agua que tenemos hoy en nuestras células es la misma agua que tuvieron en algún momento los dinosaurios, ¿sí? El agua es un ciclo, sigue un ciclo. Entonces, como ciclo, siempre se va a estar renovando y renovando. El agua que cae en los acuíferos, la extraemos, la utilizamos, se evapora, se condensa, precipita, vuelve a penetrar, vuelve a llegar a los acuíferos y nuevamente sigue el ciclo. Entonces, para no ponerles esos adjetivos de finito, infinito, simplemente vamos a decir que es un recurso que se renueva, que sigue un ciclo. Josué. Yo tengo una pregunta, pero si quiere mejor se la hago hasta el final. Como usted quiera, José. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay más. Eric. Ingeniera, los humedales también son ecotonos. Podría ser una especie de ecotono, Eric, porque al final de cuentas es una comunidad que se está mezclando con otra, ¿verdad? Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Buenos días, ingeniera, disculpe. Los temas que vimos hoy van a ser evaluados en parcial de mañana, me imagino. Sí, esto que estamos hablando va a venir en el parcial de mañana. Entonces, yo sé que ya es hora para todos y solo les quiero mostrar estas fotografías porque está relacionado con el tema. Entonces, es para no cortarnos y porque esto viene en el parcial de mañana. Entonces, hablando de ecosistemas, pues ya hablamos de los ecosistemas de agua dulce y solo quiero que ustedes tengan en mente que un ecosistema puede ser muy pequeño, como un estanque, ahí se puede formar un ecosistema, hasta mucho más grandes, como lo son los biomas. Los biomas ya es un concepto muy general de un ecosistema. Es un paisaje mucho más amplio en donde van a estar interactuando diferentes comunidades vegetales, animales y de microorganismos con su medio físico. Entonces, ¿qué nombre les damos a los diferentes biomas? Por ejemplo, tenemos desiertos, estos que están aquí nevados que podrían ser tundras, y los vamos a dejar en esta diapositiva con estos dos nombres, desiertos y tundras. ¿Qué características tienen estos? Pues desiertos, altas temperaturas, en el caso de las tundras, muy bajas temperaturas, precipitaciones muy bajas,
En el caso de las tundras pueden ser altas precipitaciones, pero en forma sólida, ¿sí? En forma de nieve, en forma de granizo, que al final de cuentas, aunque hay agua aquí, no está disponible. Aunque hay agua, está en forma sólida y eso no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En estos dos biomas, en el desierto y en la tundra, hay condiciones adversas, hay condiciones extremas. ¿Y qué dijimos de esos medios, patojos? ¿Qué pasa en los medios con condiciones adversas? Son más estables. Correcto, son más estables. Entonces, estos son ejemplos de biomas en donde las condiciones son completamente en extremos opuestos, de muy altas temperaturas en los desiertos a muy bajas temperaturas en las tundras. Condiciones completamente adversas, pero son medios estables. Esto quiere decir que van a cambiar muy poco a través del tiempo. Y otra cosa, que aquí vamos a encontrar abundancia de especies. ¿Recuerdan ese concepto? Que vamos a encontrar muchos individuos de la misma especie, porque están o requieren adaptaciones muy específicas para sobrevivir en estos medios. Y ahora sí, terminamos acá, ¿vean? Tenemos otros ejemplos de biomas, como los bosques tropicales. Un bosque tropical, que lo vemos aquí. Un bosque templado. Un bosque templado. Y otro ejemplo de biomas son las sabanas, pastizales también se les llama. Entonces, aquí vean, aquí las condiciones ambientales son un poco más favorables, temperaturas templadas, ¿verdad? No tan a los extremos, sino que más en el medio. Las precipitaciones van a estar presentes en forma de precipitación líquida, ¿sí? Entonces, aquí va a haber una mayor disponibilidad de recursos, es decir, vamos a encontrar riqueza, vamos a encontrar una gran cantidad de especies diferentes. Pero esto nos lleva a otra cosa. Las condiciones son favorables, por lo tanto, los medios van a ser más inestables. Aquí sí vamos a ver que estos medios pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, debido a que sus condiciones son favorables y se prestan para que cualquier organismo llegue, encuentre las condiciones favorables y haya un cambio de dominancia. Entonces, por eso decimos que estos medios son inestables, debido a las condiciones favorables. Y solo para que lo sepan, aquí vamos a encontrar una mayor cantidad de biomasa, ¿verdad? Mucha riqueza y una mayor cantidad de biomasa específicamente en este bioma. Aquí los organismos crecen, van a ser más grandes porque tienen más recursos y entonces aquí encontramos una mayor cantidad de biomasa. Bueno, patojos, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas, vamos a ir terminando por acá y me voy a quedar resolviendo la duda de Rodrigo y la duda de José, por si se quieren quedar a escuchar. Ahora si tienen cosas que hacer antes de su examen, pues son libres de desconectarse, ¿oye? Entonces, Rodrigo, la definición de zona iluminada o fótica es la capa superficial del mar, la que tiene más acceso a energía lumínica. Las primeras capas superficiales, a mayor profundidad, menos cantidad de energía lumínica. Ahora sí lo escucho, Josué. Ingeniera, pues fíjese que yo estaba practicando, estaba viendo las tablas de vida y pues me puse a analizar, digamos, si nosotros nos importa una especie, digamos, no sé, un pino o algo, nosotros lo que vamos a hacer para que pase a la siguiente es ver donde tenga menos esperanza de vida y tenga más mortalidad, pero nosotros vamos a aplicar donde haya más individuos o donde haya menos, porque, bueno, yo aplicaría donde haya más, porque lo que queremos es... Yo les voy a decir lo siguiente, lo mismo que les dije en la clase, si solo tenemos números, si no hay mayor información, podemos aplicar esa regla, ¿verdad? De ayudar a una especie de importancia
cuando su mortalidad es mayor y por ende su esperanza de vida es menor. Solo tenemos números. Si solo tenemos números cuando es una especie dañina, pues vamos a aplicar medidas de control cuando su mortalidad es menor y por ende su esperanza de vida es mayor. Tal como vimos el ejemplo en clase donde solo teníamos números y por eso tomábamos esas decisiones. Pero si tenemos más información, debemos tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, yo ayer hablaba ahí con Abner, que es su tutor. Entonces le decía, él me ponía ahí un ejemplo de una tabla de vida de gallina ciega. Entonces, nuevamente, si solo tenemos los números, ya sabemos cómo actuar, pero si tenemos un contexto en el cual hay métodos químicos, por ejemplo, que están enfocados al control de larvas. Por más que la esperanza de vida sea mayor, por ejemplo, en huevos, eso es lo que nos dicen los números. Si el contexto, si el enunciado nos dice que para lo que nos alcanza es para controlar larvas, ¿en qué momento vamos a controlar? Cuando sean larvas. Hay otros métodos de control para gallina ciega que consisten en trampas que atrapan adultos. Si ese es el método de control para el cual nos alcanza, si ese es el método de control que tenemos, ¿cuándo vamos a controlar? Cuando sean adultos. Aunque la tabla de vida en números nos esté diciendo otra cosa. No sé si me entienden esa parte, que debemos analizar el contexto. Entonces, si el enunciado nos dice pero solo nos alcanza para comprar trampas que atrapan adultos, aunque la esperanza de vida esté ahí explotando cuando son larvas, cuando son huevos, ¿cuándo podemos aplicar la medida de control? Cuando son adultos. Y por el contrario, si es una especie de interés, una especie en la cual nosotros queremos incrementar su tamaño de población, también tenemos que ver el concepto. O todo el contexto. Si es una especie, por ejemplo, el pinabete, ahí es una especie que tiene problemas en la germinación, ¿sí? Entonces podríamos pensar, miremos qué podemos hacer para incrementar el porcentaje de germinación. Pero si yo les digo que genéticamente sus semillas ya vienen así, entonces, ¿qué podemos hacer ahí para mejorar el porcentaje de germinación? Casi nada. ¿Cuándo? Entonces vamos a aplicar una medida con las plantas ya germinadas. Con esas que sí lograron germinar, entonces nosotros vamos a trabajar y aplicar medidas para poder cuidarlas, ¿sí? Entonces, espero, José, que eso quede más claro. Si solo tenemos números, pues vamos y miramos los números. Pero si tenemos más información, en la información prácticamente nos dice en qué momento es que debemos actuar, ¿sí? Pero creo digamos, que... Sí, José. Pues, en el cuarto casi que solo eran números, no dan mucho contexto. Entonces yo pues, ahí fue que razoné, pues digamos, creo que era Ninfa 5, pues ya están casi para morirse, entonces puse Ninfa 4, entonces, digamos, como ahí dice uno como agricultor, yo, bueno, si yo fuera agricultor, no sé, yo, digamos, me fuera, como le digo, si me importara eso a mí, fuera donde haya más semillas y tenga una mortalidad baja y una esperanza de vida baja, donde tenga una mortalidad alta, perdón. Sí, es que así es, cuando una especie nos interesa y queremos incrementar su número poblacional, los números nos dicen que vayamos donde naturalmente se muere, ¿verdad? Para poder ayudarles. Pero era lo que les decía en el ejemplo del pinabete. Si ya es una predisposición genética, por más que andemos ahí chineando a las semillas, no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que siga el proceso natural. Sabemos que un montón de semillas no van a germinar. Entonces, ¿qué hacemos con las que sí? Pues las vamos a cuidar. A esas sí les vamos a dar todos los cuidados posibles para que lleguen, crezcan y se desarrollen. Rodrigo. En general, con el mismo ejemplo que España, yo tengo duda con eso. Por ejemplo, si hablamos de etapas iguales, etapas donde no existe
por ejemplo, nos dice, cabal aquí donde son adolescentes, adolescente 1, adolescente 2, ¿sí? Donde tienen una mortalidad mayor, pero mortalidad del mismo porcentaje, por decirlo así. ¿Qué pasa? Pero en adolescente 1 tenemos más individuos y en adolescente 2 tenemos menos individuos. ¿Dónde vamos a atacar más? Aquí nos va a valer según cuantos más individuos tenga o cuando menos individuos tengan esa edad. Bueno, me causa ahí un poco de problema de adolescente porque pienso en personas y no es que vayamos a matar personas, ¿verdad? Pero pasémoslo a larva, ¿sí? Pasémoslo a larva. Larva 1, larva 2. Así yo creo que se presta igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, patojos? Y esto es algo que desde biología lo sabe, que a medida que va incrementando el tamaño de la larva, ¿qué pasa? Come más, ¿sí? ¿O por qué incrementa el tamaño? Porque pasa de larva 1 a larva 2, porque está comiendo y comiendo más. Entonces, si lo pensamos, puede ser más problemática una larva 2, ¿verdad? Porque va a consumir más alimento. Pero Rodrigo dijo algo ahí bien interesante. Hay más individuos en larva 1 que en larva 2. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera natural, las larva 1 se van a morir. Entonces, ¿por qué vamos a gastar en aplicar un producto si sabemos que se van a morir? Mejor nos esperamos que llegue a larva 2, ¿sí? Si llega a larva 2 van a consumir más alimento, pero ahí en ese momento es donde las vamos a atacar. Porque ya hay menos individuos, ya va a ser más difícil el poder controlarlas, ¿verdad? Porque el tamaño de la población ya disminuyó, por lo tanto es ahí donde podríamos aplicar esa medida. Kender. Sí, ingeniera, yo tengo una duda acerca con ese ejercicio del corto, porque el contexto sí nos lo daba diciéndonos que atacaba más en la ninfa 5, si no estoy, en adulto, perdón, nos decía que estaba en adulto. Entonces siempre tenemos que ver eso, en qué etapa nos va a atacar. No nos vamos a especificar tanto ya en los números, sino que vamos a ver ya en la edad que nos dice. Correcto, Kender, usted lo acaba de decir, tenemos que analizar bien el contexto, ¿verdad? Tenemos que analizar bien el contexto, toda la información que nos dan para tomar una decisión. Entonces, por eso vuelvo y le repito, si tenemos números puede ser más sencillo ir a ver mortalidad más alta, esperanza de vida menor, ahí, ese es el aumento del control. Pero no vamos a tener solo números, vamos a tener más información de cuándo atacan o qué método de control tenemos para poder aplicar y basado en eso es que tenemos que tomar la decisión. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Está bien, Kender? ¿Preguntas? No, yo creo que ya se acabaron las dudas. Igual hoy tenemos tutoría a las 7 de la noche para todos por cualquier otra pregunta que les pueda surgir, ¿oye? Entonces, váyanse a su examen de nutrición, vayan a sacar 100 y nos vemos en la próxima. ¿Ya? Pasen feliz día. Ingeniera, disculpe, ¿a qué hora será la tutoría? A las 7 de la noche. Ah, está bien, gracias, ingeniera. ¿Está bien? Feliz día para todos. Feliz día, ingeniera. Feliz